la esencia y la base siempre estuvo y es ayudar a los demás y dejar una huella en el mundo. Pero cómo eso en todo el transcurso de mi carrera y como persona y como adolescente y todo lo que he vivido en mi vida me ha traído aquí a tomar esta decisión y a transformarlo de alguna manera. Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Nicole, soy psicóloga y hoy vamos a tener una conversación del alma que llevamos procrastinando. Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de Fuera de Contexto by Nicole Carvajal. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es cómo yo decido compartir mi voz con el mundo. Este tema decidí traerlo porque si bien los primeros episodios quiero que sean para que nos conozcamos, también es muy importante porque es ahí donde también comienza la historia de cómo surge todo esto que tengo hoy en día. Entonces, ¿por qué decido compartir mi voz con el mundo? Esto no fue así siempre. Realmente, a medida que yo fui creciendo, siempre tenía el chip en la cabeza de que quería crear mi propia empresa. Y era como quiero crear algo, quiero crear algo. Incluso creé muchas cosas, como muchos emprendimientos de ropa, de maquillaje, bueno, de cualquier cosa que se me viniera a la cabeza. Muchos se quedaron en ideas, otros llegaron a tener logo y otros llegaron a tener hasta stickers impresos como para las bolsas y demás, pero de ahí no pasaba, porque este tipo de cosas no contenían como mi esencia. Aparte porque el único objetivo que quería con ellos era como obtener dinero y ya está. En este viaje que comienzo a emprender qué quiero hacer y a hacerme las preguntas de, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Porque en este momento ya se acercaba mi graduación de la universidad y yo si bien no me identificaba ni con ningún campo, con ningún énfasis, de alguna forma escogí campos y énfasis porque tenía que hacerlo en la universidad, pero no era que me llenara del todo. Siempre había un sinsabor de qué voy a hacer, si esto realmente me gusta, si esto realmente no me gusta. Entonces, cada vez va avanzando la fecha en la cual me voy a graduar, porque si bien, como yo le llamo, mi despertar comienza en el 2020, cuando comienza la pandemia, que para mí la pandemia fue como un viaje hacia mi interior y fue ese reconocerme, ese también autoconocerme, autoexplorarme, pues no había sido del todo, no digamos que exitoso, pero sí sentía que me faltaba mucho más. Cuando en la pandemia comienza este viaje hacia mi interior, yo comienzo a tener mucho más conexión espiritual. Y aquí vengo a decir como que no importa en lo que creas, no importa si crees en Buda, en Alá, en Dios, en la religión que tengas, al final siempre está esta fuerza mayor que nos sostiene y que estamos aquí en esta experiencia humana sostenidos por esta fuerza. Entonces, bueno, en la pandemia comienza este proceso, yo comienzo a tener esta conexión con Dios, empiezo a hacer como estas cartas a Dios, las hacía a diario, o sea, no sé, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero sin embargo me sostenía en ese momento de desequilibrio en mi vida. Entonces avanza el proceso, yo asisto como a terapias con mentoras y empiezo como este viaje a mi interior profundo, a conocer mi sombra, a conocer mis defectos, a conocer lo que me gustaba y lo que no me gustaba de mí, a saber quién era yo, porque si bien les conté en el episodio pasado, pues mucho tiempo de mi vida siempre estuve haciéndome esta pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces llega este momento en el cual quiero saber qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito y empieza este proceso. Entonces, bueno, empecé a asistir a citas con mentoras, a tener como un masterclass, bueno, a empezar como a indagar qué estaba pasando y se abre un campo muy grande que es la psicología holística. Y es ahí donde yo llego y digo, ah, esto me llama la atención, esto me resuena conmigo. Además, porque si bien hay algo que siempre he tenido, es que quiero ayudar a las personas. Y eso me generaba una chispa, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando yo empiezo a descubrirme y a entender qué pasaba dentro de mí, pues se abre este campo holístico donde empiezo a conocer un montón de personas, pero como les digo, eso fue con los años, o sea, no fue como que todo el 2020 hice este viaje y ya está y ya me reconocí, no, eso fue con el pasar de los años y el pasar de muchas experiencias que tuve. Yo me gradué en abril del 2024, entonces imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar. Cuando yo comencé la carrera,
en la universidad yo decía que quería ser o psicóloga organizacional o graduarme y tener un consultorio. O sea, esos eran como mis enfoques. Ser psicóloga organizacional significa ser psicóloga como para empresas, como psicóloga de selección. Cuando se abre este mundo, que es el campo holístico, pues las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque normalmente la psicología es una ciencia, obviamente, pero a mí me faltaba como algo, como esa ficha que le faltaba a mi rompecabezas. Y cuando conozco todo este mundo holístico, pues me doy cuenta que la parte espiritual para mí también es muy importante. Entonces, esa era la parte que a mí me faltaba. Y yo decía, sí, la psicología puede ser muy científica y me encanta, pero esta parte holística, esta parte mística también me complementa. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar todo esto, cuando yo empiezo a tener esa conexión con Dios, cuando yo empiezo a meditar, cuando yo empiezo a orar, pues se abre un mundo completamente diferente. Entonces, sigue este viaje en el transcurso de los años a partir de muchísimas experiencias. Me acuerdo que en la universidad siempre sentía como ese vacío de hay algo más, pero no sé qué es. Entonces, como les conté al principio, se acercaba mi fecha de graduarme y realmente no sabía qué iba a hacer. O sea, no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Entonces, esto surge en el 2023, me acuerdo, que vuelvo a retomar como este tema de la psicología holística mucho más, ya mucho más centrada, como a acceder a muchos más cursos, a tener muchas más mentorías, a conectar con muchas más personas que se movían en este medio, a leer muchísimo más acerca de esto. Y es ahí donde me doy cuenta como que era un campo que me encantaba mucho. Pero qué me detenía? El hecho de que la psicología es una ciencia y que no tiene nada que ver con esto. O sea, era lo que básicamente nos mencionaban en la universidad y era como que, o sea, era como, haz de cuenta, muy cuadriculado. Y me empezó a conflictuar porque entonces yo digo, si yo voy a hacer esto, va a estar mal. Si yo voy a mostrar esta parte también de mí, va a estar mal. Y aunque me empecé a sumergir en este mundo holístico, lo hacía mucho más por mí, por vivir la experiencia yo, por conocerme a mí, por transmutar ciertas cosas que había sentido y vivido, por sanar heridas que había tenido en el transcurso de mi vida. Entonces, cuando empiezo en este mundo, me empiezo a envolver y me encanta cada vez más y empiezo a descubrir cada vez más cosas y digo, yo no quiero ser una psicóloga convencional. Y fue muy difícil llegar a esa decisión porque el deber ser es graduarse, no sé, empezar en una empresa, ser psicóloga clínica o bueno, lo que cada persona decida porque claro, es opcional, pero para mí eso no era como un camino a seguir. Para mí eso no era algo que yo quisiera hacer. Entonces empiezo a crear este proyecto y digo, yo voy a hacer algo que sea mío, pero ese algo mío va a tener mi esencia. Y ahí es cuando el panorama cambia completamente. Y empiezo a tener la idea y empiezo a escribir la idea. Y digo, yo todo lo que quiera hacer de esto lo voy a escribir yo. Y me acuerdo que le dije a mi hermana como, ella sabe mucho como el tema de marketing y demás, entonces le dije, ayúdame a hacer las publicaciones, ayúdame a ver cómo hago, pero siempre era detrás. O sea, al principio comencé con, no, pues yo publico imágenes con frases y pues ya. O sea, que sea eso. Luego yo dije, hago videos, pero videos con paisajes, pero que yo no salga, que no tenga nada que ver conmigo. Y entonces se viene como, era como una bola de nieve de un montón de ideas, pero yo no tenía ni idea cuál iba a escoger y creo la página en Instagram. O sea, yo lo digo aquí contando la historia, pero en realidad todo eso fue muy retador porque tuve que literalmente luchar con mi mente insegura, porque fui insegura muchísimo tiempo. No me creía capaz, creía que no sabía, además porque no era el deber ser y es que yo tengo que salir y trabajar en una empresa o en una clínica o crear mi propio consultorio. Es que yo tengo que hacer lo que realmente es lo que los demás van a hacer. Y a mí eso no me conectaba del todo, pero siempre me generaba esa ansiedad de qué va a pasar conmigo.
Entonces empiezo a crear este proyecto y empiezo a ponerle como de a poquitos. ¿Por qué? Porque lo procrastinaba muchísimo y decía como que, ¿será que sí? ¿Será que sí voy a ser capaz? Y en cada taller que yo iba, con muchas mujeres que me reunía, con ya mujeres que yo había visto ya posicionadas en redes sociales, que ya tenían como esa estructura que yo quería, yo siempre decía, ay, es que yo quiero crear un podcast. Ay, es que yo quiero crear una página en Instagram. Ay, es que sí, yo quiero compartir mi voz. Es que yo ya estoy pronto a graduarme de psicóloga y a mí me gustaría hacer lo mismo que ustedes hacen. Y siempre recibía esa motivación de es que tú eres capaz, es que tú lo puedes hacer, es que tú también sabes mucho, es que tú también puedes compartirle al mundo tu don. Y era como que esa motivación, pero para mí eso era como que sí, me encanta que me motiven, pero no era suficiente porque la inseguridad me ganaba más. Y era más el pensar qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, y es que qué va a pensar la gente, y es que cuando yo a la gente le diga, es que soy psicóloga, pero también soy mística, o sea, también soy, soy una psicóloga holística, tiene que ver mucho la parte espiritual con la parte científica, es que los seres humanos estamos compuestos de mucho y yo quiero mostrar eso y es que yo no quiero ser una psicóloga convencional y aquí vengo y digo, no tiene nada de malo el tema convencional, pero no es mi elección y yo no quiero serlo. Entonces, habían demasiadas dudas, demasiadas cosas que pasaban por mi cabeza y por eso procrastinaba el hecho de cada vez como empezar a crear el contenido y empezar a crear la idea. Me acuerdo que en diciembre del 2023 empiezo a crear contenido, fotos, videos y demás, me hago una sesión de fotos, yo dije, bueno, me hago esta sesión de fotos y esta sesión de fotos es para la marca y me acuerdo que ese regalo me lo di de cumpleaños y empieza este proyecto a tener como forma. Entonces empieza la página en Instagram. Mi página en Instagram se llamaba Equilibrando tu Alma. O sea, yo en realidad no era capaz de ponerme mi nombre y no me lo ponía porque, como les dije, yo no quería hacer la cara de esto. Yo quería hacer un detrás de y mostrar y querer compartir mi don desde ahí, más no ser la cara completamente. En el transcurso del tiempo empiezo a tener como muchas ideas y demás, o sea, hagan de cuenta que eso era como que unos fideos con chocolate, con gomas, o sea, eran cosas que literalmente era de todo ahí metido. Y yo decía, bueno, pero estoy hablando de todo y de nada a la vez. Entonces, no sé en qué enfocarme. No les voy a negar que el miedo era impresionante. El primer video que yo hice presentándome fue demasiado retador para mí. Sentarse aquí en una cámara, hablar, o sea, salen todas tus inseguridades, y si se me ve tal cosa aquí, y si se me ve el pelo mal, y si estoy hablando mal, y si no me estoy expresando bien, y siempre era como esa duda de, o sea, ¿será que esto sí tiene sentido? ¿Será que alguien sí me va a escuchar? Y claro, también estaba ese punto de cuántos likes voy a recibir, quién me va a ver, que a este punto ya eso para mí no es relevante, pero en ese momento lo era. Entonces empiezo pues a crear todo este tipo de contenido y demás y no me gustaba lo que veía a nivel de estructura, por ejemplo, en mi feed de Instagram. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a ver si consigo a alguien que me ayude y que me ayude a estructurar esto. Como cosas de la vida, y yo siempre digo que a mí la magia me acompaña y me sostiene siempre. Y magia me refiero a la divinidad, a Dios, como te digo, en lo que puedas creer. Llega una persona, una muy amiga mía, muy tesa en su trabajo, y me dice, ok, yo te ayudo a estructurar tu feed. Y como les digo, llegan estas personas en el momento correcto y específico. Y ella me hace un rebranding de la marca y me ayuda como a estructurar esto y me ayuda a organizar y me ayuda como a tener esos códigos visuales y a escoger esa esencia de mi marca que me representa a mí, y empezamos a crear contenido. Y obviamente no es lo mismo el primer video al último video, por ejemplo. Obviamente me daba susto hablar, hablaba muy rápido, hablaba muy lento, hablaba muy despacito, hablaba muy bajito. Y hoy quiero hacer énfasis a esas personas que empiezan a crear contenido y que crean contenido, que este es su trabajo, y les digo que de verdad son demasiado tesas. Porque yo era una persona que decía, eso tan fácil, sentarse ahí y hablar a una cámara tan fácil, eso literalmente es un trabajo que cualquiera lo puede hacer. Evidentemente no funciona así. Hay que tener mucha seguridad, hay que tener carácter, hay que sentarse aquí y programar todo un guión, hay que escribir, hay que leer muchas veces. Por ejemplo, en este momento, o sea, he grabado más de 4 veces.
O sea, no es como que ya yo me siento aquí fluidísimo, hablamos y ya. Entonces, por eso quiero hacer ese énfasis en esas personas porque es un trabajo muy teso y a las personas que quieren comenzar, dedíquenle tiempo. Llénense de seguridad, trabajen en ustedes mismos, literalmente en su amor propio, en su seguridad, en su autenticidad y es posible. Yo sé que más adelante lo voy a hacer mejor y en parte yo me siento muy orgullosa de mí porque hace un año mi página ya cumplió un año. Hace un año o no, mi página va a cumplir un año en marzo, pero hace básicamente un año yo no era capaz de sentarme aquí. Yo no era capaz ni siquiera de decir un minuto hablando de algo, o sea, no era capaz de hablar un minuto de nada. Me llenaba de nervios, se me quebraba la voz, o sea, entonces, bueno, esto es como que les estoy contando toda la experiencia. Entonces, volviendo, me desvié, pero bueno, volviendo al hecho de que ya pronto me iba a graduar, entonces comienza este proyecto porque me gradué en abril del 2024, pero el proyecto empieza el 12 de marzo del 2024. Entonces, bueno, empiezo a hacer estas publicaciones y demás y empiezo pues a tener gente y a estar más comprometida en las historias y a conectar con muchas personas. Y cuando me gradúo, definitivamente tomo la decisión que yo no quiero ser una psicóloga convencional. Entonces es ahí donde nace qué voz le voy a compartir al mundo. ¿Cómo se la voy a compartir? ¿Qué les voy a compartir? Porque ya había cambiado la perspectiva de que ya iba a ser la cara de esto. Ya dependía de mí lo que iba a transmitir en los videos, cómo lo iba a hacer. Entonces, cuando yo decido compartir mi voz, decido tomar la decisión de que lo quiero hacer de la mejor manera, de que quiero compartirles a ustedes basado en mi experiencia y basado en lo que he estudiado también, porque aparte de ser psicóloga, he tenido muchas mentorías y muchos estudios y al día de hoy sigo estudiando porque es algo que a mí me llena muchísimo. Entonces, quisiera compartirles toda esa información que yo tengo a ustedes de esta forma, desde lo que yo soy, desde esta psicóloga holística, desde poner esta parte científica con esta parte mística y esta parte espiritual, que es lo que me compone y que sé que muchas personas que están aquí es porque también se conectan con esa información. Entonces, en ese momento cuando me gradué, decido compartir mi voz y compartirle al mundo lo que sé y de esta manera. Entonces empecé a decir, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer literalmente videos y contenido en TikTok, en Instagram, no solamente un post simplemente con letras, sino mostrarme yo hablando, mostrarme yo explicando, mostrar mis experiencias de vida y también conectar con la comunidad. Entonces, esa fue como más o menos la historia de por qué yo decido compartir mi voz con el mundo. Y si bien lo ven, o sea, no fue desde el inicio. O sea, el inicio era completamente diferente. Si yo voy y veo a mi yo de hace 4 años y le digo, es que tú vas a crear contenido para redes sociales, es que tú vas a tener un podcast en YouTube, es que tú vas a ser la cara, pero también la creadora detrás, escribiendo y demás, es que vas a tener un equipo increíble que te va a ayudar con todo el tema de redes, yo no me lo creería. O sea, yo diría, ¿pero qué? ¿De qué estás hablando? Si vamos a ser psicólogas que van a trabajar en una empresa o en un consultorio o en una clínica, es que, pero hoy en día digo, es la mejor decisión que he tomado. Y eso me hace sentir muy feliz porque me dejé de llevar por mi intuición y por lo que yo quería. Y si bien en la sociedad quizás hay mucho tabú todavía, quizás hay personas que digan, no, pero es que la psicología es algo científico y ya está, pues sí, eso es creencia de las demás personas, pero hoy estoy aquí yo para decirles que también está esta opción y que todos tenemos la posibilidad de estar aquí, de que cada persona elige dónde quiere estar. Por eso hay muchísimas marcas de ropa, por eso hay muchísimos estilos de ropa, por eso hay muchísimo de todo en el mundo y todos tenemos la posibilidad de estar. Pero lo más importante que yo quiero que ustedes comprendan y entiendan de mi historia es que yo estoy aquí para conectar con esas personas que quieren conectar conmigo desde mi parte holística, desde mi parte científica, desde todo esto que me compone como psicóloga y como persona, claramente. Entonces, así es la historia. Esa es la historia que les quería contar hoy de cómo decido compartir mi voz, de que la esencia y la base siempre estuvo y es ayudar a los demás y dejar una huella en el mundo. Pero cómo eso en todo el transcurso de mi carrera y como persona y como adolescente y todo lo que he vivido en mi vida me ha traído aquí a tomar esta decisión y a transformarlo de alguna manera.
No fue así desde el principio, no era tan segura desde el principio. No quiere decir que ahora no tenga dudas, claro que tengo dudas, claro que se sigue resignificando este proyecto, claro que se sigue enfocando más, claro que me sigo especializando más. Entonces es un proyecto que todo el tiempo se está nutriendo, es un proyecto que todo el tiempo está cogiendo forma. Lo que yo quiero en estos primeros episodios es que nos podamos conocer, que ustedes puedan conocer mi historia, que ustedes puedan conocer por qué decidí hacer redes sociales, por qué decidí compartir mi voz con el mundo, qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero hacer, quién soy yo, que ya lo vimos en el episodio pasado. Si llegaste aquí y eres nuevo y no lo has visto, lo puedes ir a ver, está en mi canal. Y simplemente eso era lo que les quería decir. Entonces, una vez más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer parte de este sueño. A las personas que me felicitaron por el primer episodio, que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje de amor, que me dieron una retroalimentación, que literalmente tomaron ese pequeño espacio para enviarme un mensaje, muchísimas gracias, lo valoro completamente, para mí es súper importante porque cada vez, como les digo, voy a ir nutriendo más este proyecto y va a coger más forma. Si me ven hoy, estoy en un espacio distinto, estoy aquí, decidí crear este spot porque también le quiero dar como esa chispa y esa magia que me compone. Entonces, por eso este espacio, por eso este lugar. De ahora en adelante me seguirán viendo acá. Nada, que estoy muy contenta, muy agradecida, que espero que este episodio también les encante igual que el anterior, que simplemente les voy a dejar mis redes sociales por acá está Instagram, por acá está TikTok y pues el canal para que se suscriban también les voy a dejar aquí. Y simplemente les quiero agradecer por llegar hasta acá, a todas las personas que llegaron hasta aquí. Gracias y una vez más, gracias por ser parte de mi comunidad. Chao.